Foreign object detected. Distance to target. Bienvenidos a un episodio más de Texans. Estoy muy contento de traerles una nueva receta de Aiton. Saben que hace algunos ya años hicimos este video de donde están viendo los clips con una receta de Aiton que resultó ser muy efectiva. Este es el video más exitoso de mi canal y creo que ya es hora de hacerle una actualización a esta receta. Aquella receta constaba de agua oxigenada, todo hormigón celular o Aiton. Sabemos que Aiton es la marca de este producto por una empresa alemana, pero se popularizó llamarlo así. Este hormigón o cemento aligerado básicamente es un compuesto, una masa que va a cuajar o que va a solidificar o a fraguar y que requiere de burbujas, básicamente. En aquella ocasión, en ese hormiguero o en ese video, en esa receta original, el ingrediente clave, el agente espumante que utilizamos fue agua oxigenada. Hoy traigo otro ingrediente. Vamos a ver las proporciones exactas para que lo puedan ustedes utilizar. Como siempre, habrá que hacer pruebas porque los productos y el producto clave que vamos a utilizar puede tener características diferentes dependiendo de la marca, el país, etc. Pero el efecto que tuvo en el material que yo hice fue espectacular. Genera unas micro burbujas, sobre todo muy constantes, muy parejas. A veces con el agua oxigenada, si se mezclaba muy rápido o si se mezclaba mucho, pasaba lo mismo que con una bebida gaseosa. Al mezclar mucho, el gas se pierde, se libera. Con este producto pasa lo contrario. Todo hormigón celular va a necesitar un agente espumante y algunas opciones o algunas fórmulas químicas de este compuesto en la industria del cemento aligerado, concreto aireado, lleva polvo de aluminio, algunos hasta aceites de carácter orgánico, en fin. Pero tanto el polvo de aluminio como este producto es difícil de conseguir, ya que el polvo de aluminio no es simplemente cualquier polvo. Por un lado, por otro lado, no solo el tamaño de las partículas, de las micras de polvo es clave, sino que también puede generar un efecto de una especie de oxidación. El aluminio también tiene su propia oxidación. Entonces, no me pareció ventajoso para las hormigas. El producto de hoy quizás es un poco más amigable. Quizás no. Cuando lo vean, vamos a coincidir en eso. Como siempre, espero que disfruten de los clips. Eh, es muy importante que ustedes hagan sus pruebas y que saquen sus conclusiones. Empecemos con los clips y gracias por ver el video completo. Un abrazo. Bien, empecé haciendo una prueba con el compuesto cerámico que he utilizado en otras ocasiones en el canal, pero la proporción del agente espumante fue muy alta. Entonces el producto hizo que quedaran burbujas, aunque homogéneas, muy grandes. Creció demasiado el, el compuesto cerámico y pues quedó demasiado frágil porque era más burbujas que material. Luego reduje sustancialmente la proporción de compuesto, perdón, de agente espumante y ya el material quedó mucho más duro. Pero creo que ya fue demasiado duro. Se dificultaba un poco tallar, todavía se podía, pero era difícil de tallarlo. Este compuesto, repito, o este producto es ese producto para las juntas de los baldocines o de la loseta o de la azulejo también lo llaman. Y como verán es un producto mucho más duro, pero todavía sentía que las burbujas estaban como muy pequeñas para lo que yo quería. No las quería tan grandes como el primer producto, pero sí las quería un poco más grandecitas de esta muestra. Así que modifiqué la proporción. Básicamente utilicé un 50% de agua, o sea, una parte de cemento por media parte de agua o por, en fin, la proporción 2:1 puede ser, y un 10% de jabón para
platos o jabón lavavajillas. Y aquí hice lo siguiente. Aquí en este punto es indispensable hacer algo y voy a utilizar un término que utilizan en cocina. Es indispensable que consigamos el punto de nieve, batiendo muchísimo la mezcla. Y eso nos va a permitir que se mantengan esas pequeñísimas burbujas muy homogéneas. Entonces, con el agente espumante, vamos a llamar esto, que repito, no es otra cosa sino agua con jabón lavavajillas, en una proporción de un 10% de jabón contra la cantidad de agua, ¿ok? Y la cantidad de agua en esta prueba fue un poquito menos del 50% de la cantidad de cemento. Aquí ya le puse el cemento blanco y ya la cosa empezó a tornarse bastante interesante. A diferencia del otro producto, el producto que utilizamos en el primer video sobre receta de Ayton, aquí mientras más hagamos ese proceso de batir, de mezclar con fuerza, con rigor, utilicé esta paleta para mezclar, se la puse al taladro, pero si ustedes tienen una batidora de cocina que le tomen prestada a la tía Herminia o a la tía de turno, entonces van a poder batir y noten la consistencia. Se siente líquido, pero con cierta densidad que se la da, esa densidad o esa tensión capilar, esa tensión superficial, se la da el fluido, la proporción de agua y el agente espumante, el jabón, básicamente. Esto que estoy haciendo ahí no lo deben hacer porque las burbujas van a salir, van a empezar a subir. Simplemente unos golpecitos muy suaves y ya, lo dejan quieto para que las burbujas, por gravedad, no empiecen a salir, porque el producto, el cemento, con el agua empezaría a bajar y las burbujas a subir, ¿no? Noten la cantidad de micro burbujas que hace, es fascinante. Y ya era cuestión simplemente de dejarlo quieto. Preparé otro tanto y ahora iba a utilizar el mismo producto que ustedes conocieron la semana pasada, de este hormiguero. ¿Recuerdan ustedes? Yeso odontológico tipo 4, es de alta resistencia, es bastante resistente al moho, pero también bastante duro. Pero es fascinante y lo van a ver a continuación el efecto que surte este agente espumante en el yeso odontológico. Veamos. Y noten que nuevamente este producto se siente como viscoso. Así fue que vertí los dos en diferentes recipientes. Esperé varios días. Realmente esperé más de una semana que fraguara lo más posible. Y empecé a hacer pruebas. Me fascinó que ante la prueba de impacto se abolla, porque las burbujas es como si hicieran las veces de un amortiguador, amortiguan los golpes, pero es bastante resistente. Entonces utilicé la herramienta que utilizan todos los que han trabajado el Ayton. Y es básicamente una cegueta, serrucho, sierra, como la quieran llamar. Y miren lo fácil que fue cortarlo. Y observen esas burbujitas muy constantes, muy parejas, muy homogéneas. Creo que es fascinante el resultado. ¿Qué pasó con el yeso odontológico? Es un yeso tipo 4 que es bien resistente, pero miren la facilidad con la que lo corté. Ahí aplico un poco de aire con la pistola de aire a ambos, sobre todo para que vean ustedes la textura interior del producto. Miren esta belleza, bastante homogéneo, pero en el yeso quedó casi como si el yeso fuera una esponja de PVA. Entonces, creo que íbamos muy bien. Ahora venía la prueba de fuego que era tallar. Y miren la facilidad y honestamente les digo, comparado al Ayton que usé a semanas atrás en uno de los videos que subí al canal, también les dejo al final de este video el video en que hice un hormiguero en el Ayton original, o sea, en el ladrillo aligerado. Y
realmente este material es un poco más duro y eso me parece fascinante. Sentí que quedó en la medida perfecta. Se deja tallar, pero no es tan quebradizo como el Lighton original. Y es muy liviano, eh, pero como siempre les recomiendo que utilicen humedad por evaporación. Saben que soy fan de la humedad por evaporación. Deseo que disfruten de este video. Gracias por su compañía. Gracias por acompañarme en el canal. Y pues nada, les dejo un par de videitos. Les mando un abrazo y les deseo feliz crianza de hormigas. Chao.